Bueno, y después de ese efemérides, hoy vamos a estar con toda la previa del Día del Entrenador, que es mañana sábado. Y por este día quiero invitarlo a Lolito para que se sume acá con Daro y Vasco, porque es el Día del Técnico. ¿Cuál es el técnico que a ustedes más le marcó la vida, el momento hincha? Daro, ¿para vos? Se ve ahí atrás chiquitito el muñeco, papá. El muñeco. Muñeco maldito. El que Bien. nos dio la de Madrid. No, Ja. pero entre todos, obviamente, el muñeco, pero también históricamente siempre me gustó Bilardo, la filosofía, el estilo de juego, también lo que innovó. Hay muchos técnicos. Guardiola de la actualidad me parece un técnico fenómeno. Son distintos estilos, obviamente, pero la verdad que, bueno, Rinus Michel también, Arrigo Sacchi, son técnicos, la verdad que para mencionarlos porque marcaron y cambiaron la historia del fútbol, ambos, ¿no? Todos los que nombramos. Para vos, Lolito. Bueno, Juaco, te saludo a vos y a toda la gente que no pude saludar antes. Mirá, yo con esta camiseta tengo técnico para tirar para arriba. Creo que si hay una escuela de fútbol que ha formado técnicos es Estudiantes. Puedo nombrarte, mirá, Sabela, Bilardo, Subeldía, Simeone, que bueno, no surgió de Estudiantes, pero pasó por Estudiantes y dejó una gran huella. Tengo técnico para tirar para arriba que me identifican y me gustan. Bien, bueno, tenés para sobra. ¿Y vos, Vasco? En Racing podemos decir Pisuti, primer equipo argentino campeón del mundo, Mostaza Merlo porque rompió el hechizo de los 35 años y yendo más a un plano nacional, Menotti, Bilardo y por supuesto la Escaloneta. ¿Y Gago? Bien, sí, es que Scaloni es como el más reciente. Yo creo que Scaloni se ganó el corazón de todos los hinchas. Y de acá a 5 años, cuando le preguntemos a alguien, no van a dudar en ponerlo a Scaloni. Y acá con tantos técnicos y eso, tenemos la suerte, el orgullo, el honor de sumar al equipo croquetero de hoy a un técnico actual que está trabajando. Hablamos de Félix Dalma. ¿Cómo está, Félix? ¿Todo bien? Hola, Jorge, todo muy bien. Todo excelente. Si te pregunto a vos, ¿cuál técnico te marcó? ¿Quién me respondería? Es difícil. Pero me sorprende, no lo nombraron todavía. Marcelo Bielsa fue uno de los que me marcó a mí. Bueno, la Escaloneta obviamente últimamente es el entrenador que me encanta y me gusta mucho, pero también el cuerpo técnico que tiene la Escaloneta, cómo supo rodearse, es muy importante. Y de la actualidad me gusta mucho Di Servi, del Brighton. Me parece que ofrece algo diferente al equipo. Sí, el Chelsea lo quiso ahora y bueno, vamos a ver qué pasa después del temporadón que hizo en la Premier. Para tocar un poco de tu presente, porque hablamos de otros técnicos, hablemos de vos, para contarle a la gente, ¿dónde estás actualmente? ¿Cómo te considerás como técnico? ¿Qué tenés para presentarte? Qué pregunta. Bueno, actualmente estoy en Estados Unidos, pero estoy trabajando en Camboya, en el sudeste asiático. Como técnico, para presentarme, lo que te puedo decir es que nos enfocamos mucho en aprender el jugador, en aprender a la persona del jugador, de lo que es el jugador para poder entender lo que lo motiva, a lo que le tiene miedo, en lo que lo podemos ayudar, no solamente adentro de la cancha, pero afuera. Creo que ese fue el foco más importante. Y después, cuando dirigís una selección, es intentar hacerlo mejor con lo que tenés. Entonces, un sistema, poder esconder las falencias y poder remarcar las cosas buenas que tienen los jugadores nuestros. Sí, y bueno, y ese es el desafío, porque sos argentino, te fuiste a otra cultura. Para dirigir una selección me imagino que no solo es hablar el mismo idioma, sino también sentir un poco la misma cultura. ¿Qué notaste como diferencia y qué es lo que más te costó de adaptarte, viste, de un lugar a otro? Es una muy buena pregunta esa. Honestamente, yo cuando nací en Argentina, me crié en Moreno. Y teníamos varias carencias, había un par de problemas que son similares a cómo crecieron los chicos en Camboya. Después como jugador, yo fallé y tuve demasiadas derrotas en las que pude aprender. Me parece que me dio un poco de empatía, un poco de entendimiento a lo que están pasando los jugadores en Camboya ahora, entonces pude conectar con ellos. Hay varias cosas que son similares a Argentina, pero en otro momento. Ahora creo que el fútbol argentino está muy avanzado, pero en lo que es el ser humano te podés conectar por las experiencias de vida. Y yo tuve la suerte de vivir
muchas cosas gracias al fútbol que se las puedo transmitir a los jugadores. Bien. Bueno, Félix, hablabas un poco de lo que es la adaptación, de llegar a un país nuevo, meterse y demás. Y quiero preguntarte también por el país mismo, porque nos contabas antes en la previa que hay una población que nosotros no nos imaginamos tanto a veces, ¿no? Porque no tenemos a veces tanta información de los países asiáticos. Pero ¿cómo se vive el fútbol allá? ¿Cómo es? ¿Y por qué quizás hay tanta diferencia entre una población? Para poner un caso, ¿no? Por ejemplo, no sé, un Colombia con un Camboya. ¿Cuál es la diferencia futbolística de esos jugadores que van surgiendo si hay casi poblaciones similares, ¿no? En cantidad. Sí, es verdad. Yo creo que la diferencia ahora está en cuándo empezamos a formar al futbolista, ¿no? Camboya empezó hace aproximadamente 10-15 años a poner e invertir en el fútbol. Para darte un ejemplo, por ejemplo, la liga se está profesionalizando ahora. Pasaron de ser 12 equipos a ser 8, porque muchos de los equipos que estaban participando eran prácticamente amateurs. Entonces, mientras va mejorando el fútbol local, va mejorando la selección. Después, básicamente está en la inversión y en el tiempo que le ponen al fútbol. La pasión por el fútbol está creciendo, que es muy bueno eso, a través de los resultados, a través de que el producto va mejorando. Nuevos entrenadores de otros países vienen para dirigir a los clubes, estadios. Ahora estamos trabajando en poner luces a los estadios, porque para darte un ejemplo, se jugaban a las 3 de la tarde los partidos, y en Camboya a las 3 de la tarde hacia arriba de 40 grados. Entonces, por más de que entrenes, para un ser humano jugar a esa temperatura, en los segundos tiempos el producto se rompía completamente. Entonces, solucionar todos esos temas, ¿no? Va mejorando el fútbol de Camboya. Y bueno, lo que sí, es en todo lo que... Sí. No, sí, prácticamente eso. No, sí, pensé que iba a terminar interesante, sí. No, después lo que es todo lo que es cultural, lo socioeconómico, Camboya viene de superar una guerra, entonces mucha de la población es menor de 30 a 35 años. Los chicos que sobrevivieron todo eso no tuvieron la nutrición adecuada, entonces es como la primera generación de futbolistas que experimentaron lo que es ser profesional. Entonces con eso estamos trabajando. Por ejemplo, cuando vienen a la selección, parte de nuestro trabajo también es enseñarles lo que es vivir como profesional, llevarse como profesional, manejarse en las redes como profesional. Y todo eso lo navegamos a través de lo cultural también, porque en Camboya se usa mucho Facebook, se comparte mucho, hay mucha emoción que tal vez un profesional no tiene que mostrar. Entonces, es todo, ¿viste? Es todo parte del todo. Bueno, me parece súper interesante todo lo que contás, porque uno a veces lo compara con lo que uno está acostumbrado, ¿no? Lo que es argentino, lo que son estas latitudes por lo menos, y hay una diferencia enorme. Vos también nos contabas antes un poco en la previa cuando estábamos charlando, las diferencias, las contaste recién también, pero las diferencias hasta físicas con otros competidores directos como son algunos países de Asia, ¿no? Ahora, vos como técnico que ya recibís, estás seleccionado obviamente, pero ya recibís jugadores con otra formación y tenés que hacer lo mejor que podés. ¿Cómo compensás esas carencias que estás diciendo, físicas, culturales y demás, contra quizás otros países que ya están mucho más avanzados de la región? Es una gran pregunta, y fue Camboya, antes de que nosotros llegáramos, jugaba prácticamente a que no le hagan goles. Y lo que propusimos fue, bueno, nosotros somos chiquitos, pero somos rápidos, ágiles. Mientras más cerca del arco estamos, es más riesgo, porque los otros equipos con pelotas largas y con jugadores que miden... Para darte una idea, creo que el jugador más alto que tuvimos nosotros medía un 83, pero era uno solo. La mayoría eran de 1,75 para abajo. Entonces, todos los otros equipos que tengan algún jugador, o dos o tres, de 1,86, 1,87, era un peligro constante. Entonces lo que decidimos fue hacer una presentación y explicar
que nosotros tendríamos que defendernos con la pelota. Y eso fue lo que intentamos hacer. Entonces elegimos jugadores que sean ágiles, que sean rápidos, porque hay jugadores con técnica, hay jugadores rápidos, veloces. Entonces intentar explotar eso y manejar la pelota bien. Obviamente siempre quedas expuesto a que un córner, un lateral largo, te pueden lastimar. Pero me parece similar a lo que me preocupaba a mí de Argentina cuando jugamos contra Australia, cuando jugamos contra Holanda, cuando jugamos contra Francia, que parece mucho más fácil complicar a un rival porque tenés muchas más armas. Si sos Holanda, si sos Francia, que tenés jugadores muy rápidos, tenés jugadores muy físicos, tenés jugadores muy altos, hay muchas maneras de lastimar al contrario. Y cuando vos sos más chiquito, un poco más débil físicamente, tenés que jugar al fútbol muy bien para cancelar esas oportunidades que va a tener el rival y para poder lastimarlo. Entonces siempre, por eso yo cuando jugamos contra Australia yo estaba muy preocupado porque son muy altos y muy físicos y Argentina eso por ahí lo podía sufrir. Entonces llévalo eso a un equipo que recién está empezando culturalmente en el fútbol, ¿no? Buenas. Mira, yo te quería preguntar por una cuestión en particular, que es cómo es el scouting y el armado de todo tu cuerpo técnico, porque bueno, vos no estás solo, calculo que tenés gente que te ayuda a relacionarte bien con los camboyenses, ¿es el gentilicio correcto? Te la dejo pasar porque no sé cómo es en español. Así que Bien, después, perfecto. Con los camboyenses, ¿cómo es tu equipo y cómo es el scouting? Porque calculo que al ser una liga tan chica, no sé si vas a todos los partidos, si estás metido también en algunos clubes, como en el día a día, para decir, bueno, che, estaría bueno que se profesionalicen con esto otro. sí, esa es una gran pregunta. Hay una cosa que lo hace más fácil y hay una cosa que lo hace más difícil. Bueno, es que la mayoría de los jugadores juegan en la Liga de Camboya. Teníamos un par jugando afuera, pero la mayoría juega ahí. Entonces, estando en Camboya y como son pocos equipos, tenemos la oportunidad de ver a casi todos los jugadores. La mayoría de los clubes están en Phnom Penh, que es la capital. Entonces también tengo la posibilidad de poder ir a ver los entrenamientos de los jugadores. Entonces la idea es tener una relación muy cercana con los entrenadores, los entrenadores de turno, pero los entrenadores que están ahí, poder conocer cómo los jugadores van avanzando, las personalidades más que nada, porque es importante que sean buenas personas, porque a veces tenés jugadores que tienen problemas y cuando vamos a torneos importantes, el campamento, digamos, dura un mes. Y si tenés a alguien que más o menos no sabes, que por ahí en los partidos no te das cuenta si es buena o mala persona, o si está pasando un buen momento o un mal momento de familia. Eso lo arreglamos con los entrenadores. Después tenemos, la idea es tener gente local para que cuando nosotros nos vayamos, quede algo en Camboya y que puedas en algún momento llegar a ser un entrenador cambodiano que lidere el equipo. Entonces tenemos 2 o 3 staff que nos ayudan, ayudantes que trabajan conmigo y vamos a ver los partidos, vamos a ver los entrenamientos. Tenemos seguimiento con los jugadores constante, prácticamente mandamos videos, le preguntamos cómo fue el partido, hablamos de los partidos con ellos durante la semana. La verdad que la mayoría de los entrenadores de los equipos son muy abiertos, dispuestos a ayudar, la gran mayoría, hay algunos que no, pero sí, se dan cuenta que es todo por el bien de Camboya y a ellos también les beneficia que sus jugadores jueguen en la selección. Entonces tenemos buenas relaciones, o estamos intentando crear buenas relaciones con ellos. Pero es un proceso largo, aparte a veces hay uno que está mejor que otro, y los tenés que sacar, los tenés que cambiar. No es como en Argentina. Bueno, es parecido a Argentina también, que tenés tantos jugadores a un buen nivel. Obviamente en Camboya el nivel es un poco más bajo, pero hay un nivel medio parejo. Sí, parejo. Claro, entonces vas cambiando jugadores y a ver quién funciona mejor y quién está mejor en ese momento. Pero es largo el proceso, es largo y es mucho de 1 a 1 y es mucho de entender al jugador, entenderlos a ellos, entender al club también, porque me estoy expandiendo mucho, pero esta pregunta es complicada porque también había clubes que jugaban, porque como podés tener extranjeros en la liga,
pones un delantero extranjero alto, un par de centrales altos y dos puntas que sean extranjeros, hay brasileros, hay. Entonces, esas posiciones no las juegan los cambodianos. Y si no las juegan los cambodianos, ¿a quién usamos cuando tenemos que jugar en torneo nacional? Entonces teníamos ese problema también. Entonces tratando de hablar con los clubes para que haya más oportunidades, para que también jueguen un estilo similar, porque si tenés delanteros altos jugás al pelotazo. Pero en la selección nunca vas a jugar al pelotazo porque no tenés gente alta. El pelotazo o pelotas largas, ¿viste? Fútbol más directo. Sí, no, obvio. Hoy está bueno que se adecúen todos los equipos al coso. Aparte, al ser pocos equipos, calculo que es más fácil también. No es como es una liga tan larga como acá. Bueno, acá nos ayudan con el gentilicio que es camboyano. De parte de la producción. Estuvimos cerca. Estuvimos cerca, sí. Igual siempre desde el lado del respeto, no faltarle el respeto a nadie. O sea, fue una aproximación de lo que se nos ocurrió en el momento. Te quería preguntar, te vi ahí en los videos que estás, fuiste a visitar escuelas. ¿Cómo es ese proceso, digo, desde el gobierno? ¿Hay una idea de decir, bueno, vamos a hacer como el fútbol el deporte más popular? Porque, bueno, Bilardo, hablando de otro técnico, hablaba de que, por ejemplo, en Marruecos estaba el futuro porque en todos lados se jugaba el fútbol. ¿Está empezando a generarse eso de, bueno, se está empezando a jugar el fútbol en las escuelas, en la calle, en los barrios allá, o todavía es un proceso más lento todavía? Es un proceso un poco más lento porque al Camboya estar creciendo tanto, se están destruyendo los espacios verdes que había en la ciudad. Entonces eso que por ahí afuera de la capital, sí, ves mucho más fútbol y todo lo que es adentro de la capital es como un poquito más organizado. Pero sí, es otro tema que tenemos que solucionar. Y lo que mencionabas de las escuelas, eso lo propusimos nosotros para... Lo que yo quería era que es una idea de Bielsa, no es mía, pero que los chicos se acuerden por quién juegan, que se acuerden de dónde vienen, porque me di cuenta que muchos jugadores por ahí vienen de lugares humildes, pero después de un año, 2, medio que te olvidás lo que era sentir, dónde estabas, te olvidás lo que era no tener, o te olvidás de los problemas que por ahí tenías cuando empezaste. Y lo que buscamos es siempre, durante los campamentos que tenemos de FIFA, un día elegir una organización de Camboya que está haciendo el bien y brillar una luz, ¿no? Ponerle una luz para que la gente vea que hay gente haciendo cosas buenas y que realmente le importa el futuro de Camboya, no por fútbol, pero para educar, hay muchos orfanatos ahí. Uno de los videos creo que mostraste es un lugar que es de sordomudos. Yo tengo problemas de oído, así que me puedo relacionar con eso. Y fuimos para que los chicos puedan conectarse con eso y jugar, saber por lo que ellos juegan, para quién ellos juegan. Hablás del recorrido también y de la trayectoria, pero más a nivel de los chicos que dirigís. Te quiero preguntar, Félix, sobre tu recorrido personal. Sé que es una historia larguísima y que has vivido en un montón de lugares, pero también me parecía honesto intelectualmente para aquel que está viendo aquí en la Argentina y dice, ¿cómo nació en Moreno y de pronto aparece como entrenador de Camboya? Digo, el recorrido fue larguísimo, pero ¿puedes ir marcando algunos puntos de ese trayecto, de tu relación con Keisuke Honda y de cómo lograste ser técnico de una selección asiática? Sí, okay, voy a intentar resumirlo lo antes posible. Igual lo pueden cortar esto si quieren. Bueno, estábamos en Moreno con mi familia y como muchas familias en el 2001, mis padres intentaron buscar otra oportunidad afuera. Llegamos a San Diego y remarco esto porque yo pude ver el sacrificio, el trabajo de mis padres, todo lo que intentaron hacer para darnos una oportunidad y básicamente para que me enseñaron a que si vos querés algo lo podés hacer con 40 años, con 41, con 42, ellos tenían 42 y se fueron a un lugar con 2 hijos, sí, sin saber nada. Entonces eso como que me marcó mucho y también me marcó mucho de chico el desarraigo, ¿no? Estar en otra cultura, intentar adaptarme, es mucho de lo que llevo yo a Camboya, porque creo que muchas personas de otros lugares cuando vienen intentan, ok, yo tengo la fórmula, yo sé lo que es jugar al fútbol, yo vengo de una cultura de fútbol, hay que hacer esto.
Y eso no funciona. Tenés que entender de dónde viene esa persona, tenés que entender la cultura, tenés que entender, porque el fútbol para ellos lo viven de otra forma, o se ve de otra forma. Es algo lindo, ¿no? Entonces, intentar no venir con ese complejo de yo vengo a salvarte, sino yo vengo a aprender y vengo a mostrarte lo que yo sé, y si podemos hacer una combinación y hacer lo mejor que se pueda de esto, ¿no? Y salir adelante con eso. Después Estados Unidos, estuve un tiempito por España, y después otra que es parecida a la cultura, y después fui a Japón. Ese es otro momento en el que otro shock cultural, intentar aprender la cultura, el idioma, y aprender diferentes idiomas también te ayuda a pensar diferente. Siempre fue una jugando de al las fútbol ventajas. en distintas categorías, ¿no? Fuiste jugando a la Sí, siempre pelota en jugando al distintas fútbol. categorías. En distintas categorías, exactamente. Intentando, con una mochila, viste, buscando el sueño, buscando que creo que todos nosotros habemos tenido, que es jugar al fútbol, vivir del fútbol. Y a mí me dio la oportunidad esa de conocerme a mí mismo, también de conocer otras culturas, y me fui armando también a través de, o sea, de las cosas buenas, de las cosas malas, me fui armando y tuve creo que lo mejor que pude hacer es la capacidad de aprender de lo que yo iba viviendo. Y bueno, junté todas esas herramientas, después estuve en Uruguay un tiempito, volví a Argentina, y en México, cuando yo me recibo de entrenador, Keisuke Honda, terminando en Milán, me llama para ir a México a trabajar con él. Y ahí arranqué con él. Y bueno, estuve en México, en Pachuca con él. También yo ya tenía una idea de lo que es la cultura japonesa. Me defiendo en japonés, no voy a decir que hablo porque sería muy cara dura. Me defiendo en japonés. Pude conectar con él también. Y después nos fuimos. El objetivo que él tenía era estar en el Mundial 2018. Y yo trabajé con él en modo de analista. Hacía también, él tiene muchos negocios, le ayudaba con los negocios que él tenía. Aprendí muchísimo de todo lo que es el mundo del fútbol dentro y fuera. Pachuca es un equipo aparte de excelente, tiene una infraestructura increíble. Fue impresionante, no podía haber caído en mejor lugar. Y la gente también fue maravillosa, hay mucha gente argentina ahí trabajando de primer nivel que me enseñaron muchísimo. Entonces pude seguir intentando, te vas cayendo en lugares, y si tenés la capacidad de aprender siempre podés cultivarte. Bueno, y eso todo lo llevé a Camboya. Después, que es que llega al Mundial 2018, hace un gol y una asistencia, que creo que tiene uno de los récords ahí, y después decide irse a Australia. Otra cultura diferente, el fútbol no es tan importante. Veo que uno de ustedes tiene una camiseta ahí de Australia. O sea, invierten dinero, pero para que te des una idea, el club que tenía Keisuke, que tenía otro chico de Suecia, también había invertido un montón de plata en los jugadores, entrenaban en un parque abierto. O sea, enfrente de donde se juega el ATP. O sea, una locura. Pero es así, es la cultura que hay allá. Bueno, y de ahí arrancamos a entrenar Camboya juntos. Ahí estamos con Keisuke. Y empezamos el proyecto juntos, que seguimos por dos años y medio, tres. Y cuando pasó COVID, medio que yo decidí tomar un paso atrás. Estaban pasando cosas con la familia, como todos nosotros, ¿no? Tuvimos momentos complicados, y decidí alejarme un poquito. Y bueno, y ahora que Keisuke termina, Camboya me ha llamado de vuelta para empezar este proyecto una vez más, pero ahora creo que mejor. Creo que soy un poquito mejor que antes. Hice un máster en la escuela de Johan Cruyff, que aprendí bastante. Así que de a poquito creo que va a ser un poquito mejor. Para algún distraído, Félix estaba en esa foto con Honda, que es el máximo ídolo de la historia del fútbol japonés. Podemos poner ahí a Nakata también, como los demás renombre. Y una más te quiero hacer, porque hablabas de capacidad de adaptación, y también fui viendo en tu trayecto, en otras notas que fuiste dando, mucha capacidad de resiliencia respecto a las lesiones. Y creo que es un mensaje muy importante para todos los chicos que nos están mirando o que han tenido alguna lesión grave jugando al fútbol, porque recuerdo rápidamente Subeldía, Fernando Gago y otros tantos entrenadores
que durante su carrera como jugadores tuvieron lesiones. Me parece que tenés, además del tiempo de recuperación lógico, ¿no? Hay ahí un momento de reflexión, de lucharla ante la adversidad que te fue dando también herramientas para poder construir esta carrera que estás atravesando. Completamente, creo que no lo puedo decir mejor que lo que dijiste vos. Porque las lesiones, en la gran batalla es mental, en la recuperación. Estar preparado mentalmente para el momento que estás pasando, que no podés jugar, el momento que estás alejado. Imagínate eso a un lugar que vos no hablás el idioma, no entendés la cultura. Yo me he lesionado en todos lados. Es más, tuve 2 roturas de ligamento, tuve 2 roturas de tendón, el tendón de Aquiles, me rompí los 2 siendo entrenador. Sí, así que imagínate, siendo entrenador, cuando me retiré dije no me voy a lesionar más, ya está, perfecto. Creo que una de las imágenes me ven con muletas. Sí, ese fue el primer con muletas. Sí. Me lesioné en Australia y a los 3 días viajé a Camboya sin operarme porque era el primer torneo que tenía que dirigir. Ese torneo que ves que están celebrando fue la primera vez que Camboya pasó a semifinales. Este torneo fue el segundo que pasamos a semifinales y este es el partido por el tercer puesto. Este es crack, ¿eh? Así que no me arrepiento mucho, pero después me rompí el otro porque no hice cirugía en el primero. Así que, no, pero lo que decías de las lesiones, realmente creo que el Dibu Martínez habla mucho de lo que es el psicólogo y el trabajo mental. Y es algo que estoy trabajando con Camboya. Quiero que tengamos un psicólogo dentro y fuera también del equipo para que los chicos se sientan cómodos para poder hablar, porque es casi tan importante como lo físico. Creo que es más. La diferencia en el alto nivel es de los hombros para arriba, porque físicamente están todos bien. Nosotros seguimos trabajando físicamente, pero mentalmente lo que es la resiliencia, lo que es entender el momento que estás pasando, que no es lo que te va a pasar siempre. Puedes saber, ver las cosas como una oportunidad, el perder como una oportunidad de aprendizaje. Eso lo aprendí mucho también de la cultura japonesa. Perdimos, está bien estar enojado, pero enfocar esa energía en cómo mejorar, qué puedo hacer mejor, en qué puedo. Y cuando ganás también, porque la fórmula de ganar no podés usar la misma siempre. Entonces tenés que ir cambiando, tenés que ir evolucionando. Creo que lo hablamos un poquito antes que empezar la nota, que Simeone cambió ahora, Klopp cambió, Guardiola cambió. Toda la gente que vos en el éxito se sigue mejorando, sigue superando. No solamente en la derrota, sino en la victoria. Y creo que es bueno a veces pasar por cosas así porque te ayuda a conectar con personas. Igual también lo de pasarlo desde que pasó en 2001 en Argentina te da recursos, ¿no? Te da recursos y creo que eso me ha llevado a donde estoy ahora y a poder tener esta oportunidad. Sí, no, está muy bueno eso que decís, Félix, y de los cambios también y de la importancia también de perder. Me acuerdo que Gallardo, después de ganar la Libertadores del 2018, decía que la medicina para una gran victoria era una gran derrota. Y bueno, después River tuvo eso que pasó en el Mundial de Clubes y lo que pasó en la final de Lima de la Libertadores 2019 con Flamengo. Y es la verdad eso de las derrotas también, que muchas veces se aprende más perdiendo que ganando. Y también estoy de acuerdo con vos con la importancia mental. Bueno, acá nosotros debatimos a veces del fútbol argentino y se habló, mucho de River y Boca, que River venía súper bien, después pasó lo de Fluminense, algunos salían a destruirlo, que Boca empezó a ganar un par de partidos seguidos, que Boca ahora era lo mejor del mundo. Entonces yo siempre estoy de acuerdo de que sacando el exitismo del que tenemos como argentinos, como futboleros, mucho importa la cabeza, porque no sé, lo ven, por ejemplo, a Sebastián Villa y vos decís, no hace nada, que viene acá, que no gambetea, pero cuando está enfocado se gambetea 3, mete golazo. Entonces importa mucho la cabeza. Entonces me gustó mucho lo que dijiste, que del hombro para arriba es como el trabajo, más que nada cuando están en las grandes competencias, porque el físico, la técnica ya lo tienen marcado. Con todo lo que sabemos, no quiero extender más ahí el debate psicológico, pero ya con toda tu preparación, ¿debes algún día, no sé, dirigiendo un club del fútbol argentino? ¿O qué proyectos tenés a futuro, a largo plazo? ¿Te gustaría dirigir un club? Te digo, mi sueño principal es trabajar para la selección, pero en cualquier manera. Ser parte de la selección en algún futuro, eso sería un sueño.
En un club en Argentina es complicado porque sé que se vive a otro ritmo, que las presiones son diferentes. La presión solamente en Camboya yo la he pasado bastante complicado. Así que no me quiero imaginar lo que viven esos técnicos. Y lo que mencionabas Sí. de Michelis, que el proceso, igual que Almirón, el proceso está siendo muy bueno. Pero claro, un partido como que te puede tirar todo ese trabajo que estuviste haciendo, ese proceso bueno, te lo puede tirar abajo. Lo de Michelis es muy injusto también porque Fluminense está mostrando un fútbol completamente diferente a lo que se veía en Sudamérica. Es algo muy difícil de analizar y muy difícil de marcar. Va a ser interesante el próximo partido, de ver cómo De Michelis se adapta y soluciona, cómo lo piensa, porque Diniz, la verdad que es impresionante lo que ha hecho. Por ahí en Argentina no se notaba tanto, no se hablaba mucho de Fluminense, entonces no teníamos idea de lo que era el equipo. Pero tiene que ser uno de los mejores equipos lejos de Sudamérica. Igual que como no se habla del Brighton, se subestima y es el equipo, uno de los equipos más entretenidos y por ahí más fuertes de la Premier. Sí, eso dijo Guardiola encima. El Fluminense, sí, totalmente. El Fluminense yo creo que capaz que, desde mi opinión, ya lo analizamos, obvio, pero quizás pifió un poco de Michelis en ir a jugar tan agresivo con un rival que te sorprende tanto, ¿no? Me parece que ese fue un poco el error. Capaz que podría haber sido otro un poco el desarrollo, pero hablabas de muchas cosas y me gustó. Hablaste de presión, hablaste de manejo de grupo, y que de concentración también, de superar las lesiones. Para tocar dos temas importantes, por ejemplo, muchos deportistas, lo vemos inclusive en la NBA cuando lo sacan a algún jugador, por ejemplo a Stephen Curry, todo el tiempo lo vemos que está meditando en el banco mientras está viendo lo que pasa o ese tipo de cosas, y también lo del manejo del grupo, cómo maneja el grupo. Por ejemplo, Nagelsmann táctico habla de que el 90% del trabajo del DT es prácticamente el manejo del grupo. ¿Coincidís un poco con estas reflexiones, un poco con lo que es más, que pasa mucho más por el manejo del grupo que no solo por la táctica y el entrenamiento? Sí, creo que esa conclusión está buena al nivel más alto del fútbol, ¿no? Creo que por ahí en otros niveles se tienen que considerar otras cosas más que el manejo del grupo, ¿no? Por ejemplo, lo que es infanto juvenil, que es la fundación y la base de todo, pues en eso también tenés que manejar el grupo, pero tenés que dejarle algo a los jugadores, tenés que... tenés que... se me está mezclando en inglés, perdón. Estoy con cambio de horario. Me parece que lo que decís es verdad al nivel más alto del fútbol. Y creo que la táctica influye para convencer al jugador también. Pero sí, o sea, yo lo que estoy viviendo en Camboya no tiene comparación a lo que viven los entrenadores de alto nivel, porque esos son todas súper estrellas a nivel mundial, con mucho dinero, con otro estilo de vida. Yo también tengo que manejar grupos, pero es un poquito diferente. Pero sí, la táctica también aplica, pero el manejo de grupos para mí es lo más importante porque los jugadores son personas y tenés que aprender de esa persona y saber cómo poder guiarla y cómo llevarla y cómo llevar el grupo. Creo que lo hablamos también al principio de que a veces yo no he llevado jugadores que por ahí eran los mejores en su posición porque el grupo no se llevaban bien en el grupo o porque eran malos para el grupo. Yo tengo la capacidad de hacer eso porque soy el entrenador, entonces tengo un campamento de la selección, 20 días, veo que este chico en el grupo no va, lo tengo que sacar. Pero un entrenador de, por ejemplo, Boca o River o alguno de esos clubes que tienen los jugadores problemas, como Sané y en el Bayern Múnich, ¿cómo haces para lidiar eso? Me imagino que eso tenés que tener mucho tacto y mucha preparación. Y no sos solamente vos, porque tenés que tener un cuerpo técnico también que te ayude a lidiar con eso. Una buena pregunta, creo que la respuesta no fue tan buena, pero coincido con lo que dijiste. No, fue buenísimo, fue espectacular. Muy bien. No, fue muy bueno. Sí, igual para cerrar, para no robarte más tiempo, me parece un desperdicio no seguir hablando de táctica con vos, porque además de saber tu vida, de saber tus valores y toda tu experiencia, que es para muchos argentinos una locura, lo que ves el día a día es algo distinto. Hablando tanto, que nombramos al Brighton y todo,
acá en la casa de Fox Sports, nosotros vivimos mucho la Champions. Estuvimos viviendo esta semana el partidazo entre City y Real Madrid. Para muchos, dos de los candidatos a ganar. Pero mucho se estuvo hablando en este nuevo City con Haaland. Viste cómo armaron ahí el dibujo táctico, que Haaland va y viene, que De Bruyne a veces termina como de nuevo haciendo los goles, o si no es Gundogan. ¿A vos qué te parece este City en lo parte táctico, en los nuevos cambios que hizo Guardiola? ¿Y cuál es tu candidato para ganar esta Champions? Uy, qué difícil. Empezamos por la del City. Guardiola es extremadamente interesante porque él me parece que ve cómo juegan los otros equipos. También creo que él dijo que Di Servi tenía la mejor creación de juego, ¿no? El Brighton tiene una de las mejores creaciones de juego. Y creo que él estaba teniendo problemas con... Es interesante ver cómo solucionan los problemas durante la temporada. Estaba teniendo problemas, creo que Rodri lo estaban como apretando mucho y perdía, creo que puedes ver en los juegos anteriores que por ahí lo apretaban y perdía pelotas. Entonces, la solución que tuvo él, bueno, tiene el lateral invertido, pero la solución de poner a un central, en vez de ser el volante que cae, poner un central para que sean dos y no haya una referencia sola, es brillante. Y eso es lo que hace el Brighton, que el Brighton tiene dos clavados. Y después lo de mover a Haaland es muy bueno porque le quitas referencias a los defensores y podés crear espacios. Guardiola siempre lo dice, está en cómo creás y cómo usás los espacios. Y creo que después del partido de Real Madrid, Ancelotti lo dijo. Porque Real Madrid por ahí se replegaba mucho, pero lo que él decía es el fuerte está en no regalar o no perder los espacios entre líneas. Y si vemos el partido de vuelta, podés ver que el City tocaba, pero nunca delante y detrás, o nunca entre medio de las líneas del Madrid. Fue muy difícil para el City poder hacer eso. Y eso es brillante de Ancelotti, es como crear esas trampas para decir, bueno, vení, y en estos sectores te vamos a apretar, te vamos a ganar y te vamos a jugar a la espalda de Silva, usar la velocidad, y después tener a tus defensores corriendo detrás, que no son tan rápidos, aprovechar las virtudes, ¿no? Bueno, mezclé un poquito, porque es re interesante lo que pasó ayer, pero bueno, está en los espacios, ¿no? Los movimientos, el salir, entrar, el mover, es cómo utilizás y cómo armás y creás los espacios. Que por eso es lo que digo que el Brighton para mí es uno de los equipos más entretenidos para ver fútbol, ofrece algo completamente diferente, y el Fluminense también. Porque ellos tampoco tienen un 9 constante. McAllister ahora está jugando un poquito más adelante, juegan al tercer hombre, que es lo que dijo Bielsa que iba a ser el futuro del fútbol, constantemente jugar al tercer hombre, y utilizar esos espacios. No sé si te contesté la pregunta, pero hay un montón para hablar de eso. Sí, Y el partido de ayer fue muy, muy, muy lindo, y creo que podemos hablar después de la nota, si querés podemos hablar más. Sí, ¿y mejor equipo para el Champions, tu candidato? Es complicado porque siempre hincho por el equipo que tiene más argentinos. Y creo que en este caso es el Inter, ¿no? Bien. El Inter, bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a hinchar por el Vamos Inter, a ver qué pero pasa ahora en la vuelta. Sí, Guardiola. Guardiola, creo que por lo que le da al fútbol, quizás se merezca una Champions en el City. Sí. Después lo de Ancelotti también. Sí. Lo de Ancelotti es fantástico. Que a veces no sabés cómo está jugando el Madrid. Parece que está sufriendo, parece parte de la táctica a veces. Es emocionante ver un equipo que parece que está entre las cuerdas y de repente saca algo y los jugadores están tranquilos. El manejo de grupo de Ancelotti tiene que ser el mejor del mundo, porque cómo maneja esas personalidades y cómo le creen y lo tranquilo que están los jugadores ante la adversidad. Sí. Es lo que hablábamos, es todo lo que estábamos hablando recién. Pero bueno, podríamos hablar un montón más de eso, pero voy a decir el Inter. Si gana el City, también me podrían contento.
No, igual me encanta esta cosa porque quería meter esta última pregunta porque estamos acá en homenaje del Día del Técnico y bueno, esto también es ser el técnico, eso es también lo que tenés un poco ahí en la cabeza, todo lo que son las estrategias y el conocimiento del fútbol, así que bueno, te agradezco por todo esto, por compartirnos tu experiencia y todo lo que hablamos, que la verdad estuvo muy bueno y seguramente a la gente le sirvió. Te deseo también un lindo fin de semana, que un lindo Día del Técnico y ojalá logres cumplir ese sueño de estar en la selección. Así que nada, Félix, gracias por el espacio y te mando un abrazo grande acá. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad, este espacio, y espero que a alguien le haya servido y que si yo llegué, puede llegar cualquiera. Esa es yo no tengo nada especial. Lo único que hice fue seguir intentando y soñar. Así que hay que seguir adelante. Sí. Igual con mucho Muy bien. trabajo, porque así como mencionaba el Vasco, también saliste de un montón y fuiste siempre para adelante. Eso también es un buen mensaje ahí para la gente capaz que pasa un problema. Así que, bueno, gracias por todo esto, Félix. Y nada, acá te despedimos y te esperamos alguna vez para seguir debatiendo de fútbol. Ojalá, cuando quieran, chicos. Los espero en Camboya. Dale. Vengan a ver Bueno, el un abrazo partido. grande. Vamos a ir. Bueno, ahí tenemos que hacer Vamos a jugar. la vaquita y nos vamos de una. Dale, bueno. Bueno, eso fue acá una